Bueno, bienvenido. Hoy estamos en nuestra tercera sesión de los martes de investigación en humanidades. Hoy día nos acompaña Daniel Astorga. Daniel se acaba de incorporar al Departamento de Arte y Letras. Es un profesor, un fichaje pero muy reciente. Es un jugador muy nuevo en el equipo. Así que estamos muy contentos de tenerlo hoy. Yo he leído parte, muy poquito de su trabajo y estoy seguro que les va a encantar. Así que, Daniel, como siempre, damos como 45 minutos para hacer una presentación, ¿no es cierto? Y después esperamos, ojalá, como las sesiones anteriores, que porfa se animen a conversar, que es lo más entretenido. Yo voy a tratar de seguir el chat, pero lo más importante para mí es que podamos preguntar e interactuar al final de la sesión. Daniel, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Sí, gracias Omar por la presentación. Gracias a todos los que se han conectado hoy día en estos tiempos difíciles. Gracias por querer escuchar esta humilde charla, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esta propuesta de lectura de un mapa famoso, ¿no es cierto?, de la ciudad de México, Tenochtitlan, pero que tiene este nombre de Nuremberg, ya que aparece ahí la primera vez. Esto es parte de una investigación que había estado haciendo harto con cartografía los años anteriores, y estoy ahí todavía puliendo ciertas cosas, esperando, ¿no es cierto?, ciertos comentarios también que pueden ayudar a reforzar aún más la tesis que tengo sobre este mapa, y que, así como en resumidas cuentas, en 3 palabras, es que es un mapa inspirado en un artefacto indígena, y lo que vamos a tratar de hacer ahora es ir viendo esos elementos que van a apoyar ese argumento. Entonces la charla de hoy se llama Tiempo y espacio en el mapa de Nuremberg de 1524, un plano de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, entre que voy a leer y voy a ir explicando un poquitito, y siempre apoyado de imágenes. Dice, entre la llegada de Cristóbal Colón en 1492 hasta 30 años después, cuando retorna el navío de Hernando de Magallanes, el Victoria, Europa se ve enfrentada a una cantidad inmensa de información geográfica dada por el gran océano que la separaba de las Indias occidentales. En el caso de la corona española, esto significó un desafío sin precedentes y transformó la ciencia cosmográfica, a base de un giro matemático y geométrico, en la geografía que conocemos hoy. Durante ese periodo, un joven conquistador llamado Hernán Cortés estaba asentado en la isla de Cuba de 1511 a disposición del gobernador Diego Velázquez. Así como Colón y otros, Cortés también desea explorar, por lo cual es enviado a Yucatán, en donde tendrá como primera misión rescatar a los hombres de las 2 previas entradas encabezadas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, aunque su motivación era otra, la gloria. Velázquez le permite explorar y comerciar, mas no colonizar. Sin embargo, Cortés se adelanta a su actuar y decide entrar a las tierras del centro de lo que hoy conocemos como México, sin la autorización del gobernador. Para dejar registro de su hacer, Cortés escribe 2 cartas de relación que establecen el movimiento de sus hombres desde la isla de Cozumel hasta la capital mexica, México Tenochtitlan. Así como los navegantes del Océano Atlántico, Cortés también quiere aportar información sobre las tierras descubiertas y nos relata de una forma viva y sagaz los distintos territorios que recorre. Mapas y lo que llaman, ¿no es cierto?, en esa época, paños, son solicitados a sus colaboradores indígenas durante el viaje para conocer más sobre el espacio en donde se mueve la expedición. De allí que no sea extraño que la publicación de la segunda carta de relación de 1524 esté acompañada de un mapa que muestra la ciudad de Tenochtitlan y la costa de Yucatán y Golfo de México, y que es el siguiente. Nuestra atención, entonces, se pondrá en ese particular documento que parece querer decir más de lo que vemos a primera vista. Y esta es una copia, ¿no es cierto?, ya coloreada del mapa,
Hoy en día el mapa uno lo puede encontrar en la biblioteca Newberry de Chicago. Está ahí bajo 7 llaves, ¿no es cierto? Pero es un mapa hermosísimo. Esta presentación propone leer aquel documento como un artefacto semiótico inspirado en lo que en náhuatl se llama amoxtli, o libro. Es una amoxtli indígena, cuyo objetivo original no solo era hacer una pintura, como llama Cortés, de la ciudad, sino que también contar la historia de esta. Para sostener nuestro argumento, a diferencia de otros estudios que se han enfocado en el carácter espacial, nosotros resaltaremos el nivel temporal del mapa y, como este indica, elementos importantes en relación con la historia de la ciudad. Tomando como base la clasificación cartográfica azteca elaborada por Elizabeth Boone, observaremos los elementos temporales e históricos que aparecen en la plaza, y ahí les hice un zoom, ¿no es cierto?, que encierra al templo mayor en el mapa. Nos detendremos en la figura del sol, y no sé si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, que, a ver, les voy a volver acá, y si alcanzan a ver mi puntero, vamos a hacer un zoom a este recuadro que es la plaza del templo mayor. Si hacemos el zoom, y si ustedes se fijan en estos dos pilares, ¿no es cierto?, que son la cúspide del templo mayor, de estos dos templos que se hacen acá, aparece una cara. Y es la típica cara, ¿no es cierto?, del sol. Y nos vamos a centrar mucho en esa imagen. Nos detendremos en la figura del sol que se vislumbra entre las torres consagradas a Tlaloc y Huitzilopochtli. En el ídolo descabezado, ¿no es cierto?, el que está acá abajo, que se encuentra al centro de la imagen y en una serie de indicios que aparecen también en la segunda carta con respecto a la interacción con mapas indígenas y narraciones sobre el pueblo mexica. Por último, destacaremos las similitudes entre nuestro mapa y el que se encuentra en la portada del Códice Mendoza, el cual también expresa la conjunción espacio-tiempo. Debido a lo anterior, planteamos que el también llamado mapa de Nuremberg de 1524 tendría procedencia indígena, cuyo propósito original probablemente era mostrar tanto los elementos espaciales como temporales de la ciudad. La autoría por manos indígenas ha sido debatida durante estos pasados 50 años. Por un lado, Benjamin King, Manuel Toussaint y Justino Fernández defienden una confección completamente europea debido a los rasgos que asemejan al mapa con otros ejemplares de la época en el viejo continente. Sin embargo, dos investigadoras han defendido la creación indígena y se basan en la similitud con otros documentos mexicas como el lienzo de Tlaxcala, el Códice Boturini y el Códice Mendoza, los cuales también promueven, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, una vista circular de la ciudad con un lago, ¿no es cierto? Este sería el lago, en el caso del Códice Boturini, este sería el lago, ¿no es cierto?, navegando. En el caso del lienzo de Tlaxcala, ¿no es cierto?, este sería también el lago y esta perspectiva circular, los cuales también promueven una vista circular de la ciudad con un lago que la acoge, a pesar de que este no era la realidad geográfica de Tenochtitlan. Bárbara Mundi y Elizabeth Boone también destacan la imagen del sol apareciendo entre las pirámides de Tlaloc y Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Tal información no se encuentra en las cartas de Cortés, ni tampoco en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que son los dos documentos más o menos contemporáneos al mapa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué poner, ¿no es cierto?, un sol entre las dos torres? Otros elementos que soportan la idea de las autoras son, por ejemplo, la protuberancia, que la vemos acá, ¿no es cierto?, esa protuberancia que ustedes ven ahí, de la imagen de Culhuacán en el plano, en lo que podría ser una clara alusión a la manera logográfica indígena de escribir Altepet. Y si ustedes ven, por ejemplo, acá, esto sería Culhuacán. Se fijan que la base de esto del Altepet, en el cerro en el agua, es de forma, ¿cómo se llama? Es como si fuera una montaña. Y esto también aparece acá. Entonces, el sol, el Altepet, la vista circular, ¿no es cierto?, son ocupados como argumentos para señalar una procedencia indígena del mapa. Para Eduardo Martos Moctezuma, ¿no es cierto?, en su caso, el mapa tendría una inspiración indígena, aunque muestra una serie de imprecisiones del recinto ceremonial de la ciudad.
Por ejemplo, destaca la orientación del Templo Mayor, la orientación poniente del Templo Mayor, a pesar de que ésta se encontraba al oriente. O sea, está inverso. Equivocación que también se repite en los dots on pamphlets, que son estas figuras acá, ¿cierto? Para poner ¿cómo se llama? Las cabezas, que deberían aparecer al poniente y sur del Templo Mayor en vez de al oriente y norte respectivamente. Marcos Moctezuma propone que el plan original debió tener las ubicaciones correctas. Sin embargo, a la llegada del mapa a Nuremberg, a manos del probable autor final, que fue Martin Plinius, este debió encajar inversamente el grabado de la plaza. Ahora bien, nuestro propósito, a diferencia de los autores mencionados, es poner en relevancia y entender la relación que se da entre tiempo y espacio en el mapa. Y esto es algo que Bárbara Mundi, Elizabeth Boone, Toussaint, Gressly Poulouin, Bárbara Russo, ¿no es cierto? Y una serie de académicos y académicas, ¿no es cierto?, no han visto o no han querido estudiar la parte temporal. En este sentido debemos prestar importancia no solo al documento pictórico, sino que también al texto que lo acompaña para poder encontrar las claves que nos permitan leer los silencios del primero. Para sostener esta idea de una conexión espacio-temporal, es necesario comprender que la conceptualización de espacio en la lengua náhuatl ya agrupa ambos aspectos. De acuerdo con Miguel León Portilla, el término tlacautli, definido por el fray Alonso de Molina en su diccionario, ¿no es cierto?, se entiende como espacio de lugar, o cosa dejada o sobras. Refiere directamente a la idea de tiempo también, que es kawit. Tanto tlacautli como kawit derivan del verbo kawa, el cual significa dejar algo o llevar alguna cosa a otra parte. Ambos conceptos abrazan la idea de dejar, ir dejando, o dejar ir cuando se refiere a tiempo, y el dejar permanentemente cuando se refiere al espacio. León Portilla ilustra esta idea observando el códice Feyerabad-Mayer, que es lo que ustedes están viendo ahora. En él se nos muestra un espacio con una división cuatripartita, ¿cierto? No sé si alcanzan a diferenciar esta división, ¿no es cierto?, en cruz, más un centro formando un quincunce que comienza en el oriente, y si ustedes se fijan, acá está el sol saliendo, y yendo a contrarreloj, norte, poniente y sur. Y un dato clave, ¿no es cierto?, de que el poniente es acá la noche, ¿no es cierto?, tragándose, con la boca abierta, esperando tragarse el sol. Recorriendo los trapezoides, que son todos estos trapezoides, ¿no es cierto?, estas figuras que encierran a los dioses. En cada punto cardinal encontramos 12 puntos más un signo. Si ustedes se dan el tiempo, ¿no es cierto?, de contar todos los puntos más los signos que terminan, ¿no es cierto?, van a tener siempre 13. Y si los contamos todos, incluyendo los lazos, ¿no es cierto?, tenemos 260. Que el 260 corresponde al número de días del calendario sagrado, o también llamado Tonalpohualli. Además, si observamos los lazos que se encuentran a los costados, estos de acá, estos 4 lazos, veremos que solo son 4 los signos representados. Tochtli, que está acá, que significa conejo, en el extremo superior derecho; Acat, hoja de carrizo; Tecpat, cuchillo de pedernal; y Cali, que es casa. Estos signos son los portadores de años en el sistema Xiuhpohualli, o el calendario solar, el de 360, bueno, en el caso mexica son 360 más 5 días aciagos, que es un poquito más perfecto que el nuestro, que es 365.25 y algo, que nos da este desfase. Entonces, ¿qué es lo que dice León Portilla, ¿no es cierto?, y otros autores? Que lo que podemos ver acá es que se nos muestra un tiempo orientado o un espacio temporalizado, ¿no es cierto? Ambos elementos trabajando de la misma manera, y que se entendería a través de este concepto que es tlacautli. En el caso de la cartografía azteca ahora, de los documentos que se han analizado históricamente, esta idea de unidad espacio-temporal aparece en la taxonomía cartográfica que ha elaborado Elizabeth Boone. Según explica la investigadora, para los aztecas las historias eran creadas mediante la combinación de 4 elementos: actantes,
eventos, lugar y tiempo. En la escritura logográfica de los Amoxtli, estos libros, ¿no es cierto?, relacionados con historia, generalmente uno de estos elementos predomina sobre los otros, determinando la estructura del artefacto semiótico. De estas clases, 3 fueron las más utilizadas en el periodo posclásico. La primera, ¿no es cierto?, las historias en que predomina el evento, un personaje o res gestae, muy utilizadas en el área mixteca. Las historias cartográficas, en donde predomina el espacio y la geografía, y las historias en donde predomina el tiempo, también llamada anales. En nuestro caso, profundizaremos en las historias cartográficas, pues probablemente fueron el tipo de documento al que tuvo acceso Cortés, y que funcionó como inspiración al mapa de Nuremberg de 1524. Las historias cartográficas muestran tanto la historia que se quiere contar, como también las relaciones espaciales en ella. El espacio, en este caso, es la fuente de organización estructural del documento y eje fundamental del cual dependen los eventos relatados y el tiempo en el cual sucedieron. Estas historias serían las preferidas por los tlacuilomes, los tlacuilos, los escribanos dibujantes, los tlacuilomes aztecas, para contar migraciones, ya que pueden presentar movimientos secuenciales en una estructura geográfica delimitada y nombrada. Además, se establecen a los protagonistas dentro del marco espacial, añadiendo marcas de tránsito, que comúnmente son las huellas de pie, y señalando el paso del tiempo con cuadrados azules simbolizando el año o el número de años que ha acontecido. Entonces, volvamos al plano, ¿cierto? Si observamos el mapa de la ciudad y detenidamente la imagen en donde se encuentra el Templo Mayor, podremos notar que entre las dos torres del Hueyteocalli, del Templo Mayor, las edificadas en honor a Tlaloc y Huitzilopochtli, se asoma la figura del sol que ya mencionamos un poco. Esta característica del mapa, de acuerdo con Mundi y Boone, hace referencia al momento del equinoccio, cuando el sol aparece en su ascenso entre los dos templos. A lo que se refieren ambas autoras tiene relación con la motivación astronómica detrás de la edificación del Templo Mayor, punto al que se han enfocado diferentes arqueólogos y arqueoastrónomos durante los últimos 70 años. Para estos investigadores e investigadoras, probablemente el Gran Templo funcionó como centro observacional de distintos fenómenos solares relacionados con los intervalos temporales acordes con el ritmo del calendario sagrado azteca, el que mencionamos como Tonalpohualli. Las observaciones desde el templo y su lineamiento astronómico podrían estar conectadas con funciones prácticas de la vida agrícola y ritual de la cultura de México-Tenochtitlan. En otras palabras, el templo funcionaba como un gran calendario gracias a su interacción con el astro rey, lo que servía para coordinar las temporadas de lluvia y cosechas. Tal conexión entre templo y astronomía se hace patente en unos pasajes del misionero franciscano Toribio de Motolinía, ¿no es cierto?, quien en sus primeros memoriales señala que la fiesta de Tlacaxipehualistli caía estando el sol en medio de Uchilobos, o sea, Huitzilopochtli, Uchilobos, que era equinoccio, y porque estaba un poco tuerto, lo quería derrocar Moctezuma, y enderezarlo. Entonces, Molina habla de que hay Moctezuma, ¿no es cierto?, Xoyocotzin, que es el último Moctezuma, y se da cuenta de que hay un desfase un poquitito en la construcción, ¿no es cierto?, y de que lo tenían que arreglar. Entonces, ahora viene la pregunta de ¿por qué este detalle astronómico aparece en el mapa de Nuremberg del 24? Entonces, al ser inspirado, y esto es lo que propongo, ¿no es cierto?, al ser inspirado por una Moxley del estilo historia cartográfica, mencionados por Boone, ¿no es cierto?, probablemente el copista europeo incluyó elementos que hacían referencia a la historia de la fundación de México-Tenochtitlan. Por lo mismo, proponemos leer distintos rasgos del mapa que reflexionen sobre elementos temporales y nos ayuden a fundamentar esta idea. Si utilizamos la segunda carta, el texto de Cortés, como contexto para entrar en el mapa, ciertos pasajes nos indican cómo otros documentos pudieron interactuar con Cortés para explicar la historia del Altepetl, de la ciudad. Por ejemplo, hay pasajes en donde Moctezuma, Xoyocotzin y Hernán Cortés dialogan sobre los antepasados de los aztecas. En ellos podemos observar que el clan Tlatoani nos relata las historias de sus abuelos cuando llegaron a esta para sentarse guiados por un señor, el cual volvió a la tierra de origen dejando a sus súbditos en aquella isla en el lago de Texcoco. Aquí el señor señala a Moctezuma a través de Cortés, dejó dicho que volvería, y cito,
con tal poder que los pudiese constreñir y atraer a su servicio, y bien sabéis que siempre los hemos esperado. Los hemos esperado. Lo que infiere el conquistador, ¿no es cierto? Por una cosa ¿cómo se llama? De Gólatra, ¿no es cierto? Lo que infiere el conquistador, que tal señor sería el rey de España. Y también, ¿no es cierto?, los blancos conquistadores. La historia contada por Moctezuma, como lo ha explicado Boone, se realiza usualmente por medio de algún amoxli, de algún libro, cuando se hacen estos grandes relatos. Sabemos por la carta relatoria que los amoxli son parte de la vida común de la ciudad, ya que se narra, y vuelvo a citar, y había cuenta y razón de lo que cada uno era obligado a dar, porque tienen caracteres y figuras escritas en el papel que hacen por donde se entiende. Y también el conquistador no duda en mencionar que la práctica cartográfica es usual entre aquellos, y vuelvo a citar. Asimismo, le rogué al dicho Moctezuma que me dijese si en la costa de la mar había algún río o ancón en lo que los navíos que viniesen pudiesen entrar y estar seguros. El cual me respondió que no lo sabía, pero que él me haría pintar toda la costa y ancones y ríos de ella, y que enviase yo españoles a los ver, y que él me daría quien los guiase y fuese con ellos, y así lo hizo. Otro día me trajeron figurada en un mapa, ¿no es cierto?, toda la costa. Debido a lo anterior, nos queda la impresión de que el diálogo que sostiene Moctezuma con Cortés sobre los antepasados de los aztecas probablemente incluyó la lectura de un documento cartográfico del tipo histórico. Si fuese así, y si este sirvió como base para el mapa de la segunda carta de relación, entonces el segundo debería presentar elementos que apuntaran a la fundación del Altepetl. Volvamos entonces al sol en el equinoccio entre las dos torres del Templo Mayor, que tanto ha llamado la atención a investigadores del mapa. ¿Será este un rasgo que nos esté indicando un momento en la historia del Altepetl? Anthony Aveni, el famoso arqueastrónomo, ¿no es cierto?, no duda en afirmar que la fundación de México Tenochtitlan está ligada a la observación del amanecer en una posición y alineación determinada por el cruce entre la vista este y norte. En otras palabras, templo, tiempo, historia se confabulan en la imagen del sol en el equinoccio. Para Beni, la historia del enfrentamiento de Copil, hijo de Malinalxóchitl y sobrino de Huitzilopochtli, indicaría las referencias geográficas en las que se instalaría Tenochtitlan. De acuerdo con el memorial de Colhuacán, escrito por Domingo Chipalpágin, en el año 10 Cali, el sacerdote Cuatlequetzi, es el alter ego de Huitzilopochtli, se enfrenta a Copil, adivino Malinalca de Texcaltepec, quien le sale a buscar a Chapultepec. En la batalla, Coatlequetzi, que es otro nombre para el águila que se posa de pie, lo persigue hasta Tepetzinco, en donde le corta la cabeza, dejándolo en una zona rocosa del lago Texcoco. Su corazón, en cambio, es lanzado a los pantanos y termina en una gran roca en Tolzalan, Acatzalan, en donde crece un gran nopal y lugar en donde se erigirá el Templo Mayor. Coatlequetzi, en su diálogo con Tenoch, concordarían en que el lugar donde quedase el corazón de Copil sería sacrosanto en el futuro, que un águila haría su nido en el nopal, que él mismo sería el águila y que Tenoch sería el cactus. 39 años después del suceso de Copil, Coatlequetzi y Axologua visitan el lugar del cactus y en el espacio donde sale el sol, ven montañas y cuevas, así como también al norte de este. Interrogado por Huitzilopochtli, Cuacoat, probablemente, ¿no es cierto?, otro alter ego de Coatlequetzi, vuelve a narrar lo sucedido con Copil, a lo que el dios azteca señala que aún hay cosas maravillosas que ver en el sitio donde quedó el corazón. Al volver al sitio del nopal, ven una águila erguida comiendo. Es en ese mismo sitio del nopal en donde un pequeño templo será construido y dará paso a la estructura del Templo Mayor, y desde ese lugar se dividirán los 4 segmentos que formarán los barrios de Tenochtitlan. Por lo tanto, podríamos decir que la inclusión del sol en el Hueyteocal, en el Templo Mayor, sería un rasgo totalmente ad hoc en un hipotético plan de la ciudad, a la manera de una historia cartográfica, que sirviese como modelo para el mapa de Nuremberg del 24 y también como fuente de la narración de Moctezuma Cortés, que mencionamos hace un rato, y que refiere a los aztecas como extranjeros de una tierra, derivados de un señor que los guió para sentarse en esta tierra. El Templo Mayor y el sol en el equinoccio sería la indicación clave que identificaría el momento de su fundación.
Dentro de la plaza del Templo Mayor encontramos otro elemento que llama la atención y que podría aludir a un carácter temporal clave, el momento de la confección del documento. Al centro de la plaza vemos una figura humana erguida en una plataforma, es esta figura, ¿no es cierto? Erguida en una plataforma que también puede ser la base del Tzompantli, que se ubica debajo. Este cuerpo se encuentra descabezado, desnudo, con las rodillas hacia adentro, los brazos abiertos y sujetando en cada mano lo que parecieran ser 2 culebras. Bajo la imagen una inscripción en latín aparece, idol lapideum. Varias son las teorías que intentan asignar a algún personaje en particular a esta estatua, siendo una constante la idea de que esta figura vendría a representar alguna que se encontraba dentro del circuito de la plaza, o como otros piensan, a la idea de sacrificio. Elizabeth Boone sostiene que la imagen estaría inspirada por la escultura de piedra de Koyoshauki, que se encontraba en la base de la escalinata del Templo Mayor, la cual también se muestra desnuda, decapitada, con marcas a la altura del estómago, y en su vientre una serpiente que parece un tapabarro, dándole también un acento a figura masculina, como también se muestra en el plano. Aunque aceptamos la similitud entre ambas figuras, nos cabe preguntar por qué se eligió solo esta imagen para ser retratada en el mapa y no otras que también circundaban al templo. ¿No tendrá la imagen relación con un elemento temporal al igual que el sol entre las torres de Huitzilopochtli y Tlaloc? Existía una celebración dentro del 13º mes del calendario azteca que posee elementos muy cercanos a los descritos por el mapa y la segunda carta de Cortés. Según Bernardino de Sahagún, en el mes de Tepelhuitl, fiesta de los cerros, es el único momento en donde la iconografía relacionada con serpientes aparece fuertemente relacionada con sacrificios y decapitaciones de hombres y mujeres en el Templo Mayor. En este mes, escribe Sahagún en su historia, cubrían de masa de bledos unos palos que tenían hechos como culebras. Para más adelante añadir, y cito, en estas fiestas mataban algunas mujeres a honra de los montes o de los dioses de los montes. A la una de ellas llamaban Tepexox, a la segunda Matlalcue, y a la tercera Xochitecat, y a la cuarta Mayahuel, que era imagen de los mahueyes. El quinto era hombre y llamaban Milnáhuatl. Este hombre era imagen de las culebras. Venida la hora del sacrificio, ponían en las literas a las mujeres y al hombre que había de morir y subíanlos a lo alto del cu. Y después estaban arriba, sacábanlo de las literas y uno a uno echábanlos sobre el tajón de piedra. Abríanles los pechos con el pedernal, sacábanles el corazón y ofrecíanlos al dios Tlaloc. Luego descendían los cuerpos trayéndolos rodando por las gradas abajo poco a poco, teniéndolos con las manos y llegando abajo, llevábanlos al lugar donde espetaban las cabezas. Allí les cortaban las cabezas y las espetaban por las sienes en unos varales que estaban echados como en lancera. Si computamos la fecha en el calendario de esta fiesta, tendríamos que el Tepelhuitl se produciría entre finales de octubre y principios de noviembre, lo que concordaría con la fecha en la que Cortés entró por primera vez a la ciudad y que señala luego de su descripción de esta. Y cito, en las cuales dichas cosas y en otras no menos útiles al servicio de vuestra Alteza, gasté de 8 de noviembre de 1519 hasta entrante el mes de mayo de este año presente. Es posible pensar entonces que el tlacuilo detrás del plano original del mapa pudo haber inscrito la festividad como una manera de fechar el momento en que Cortés se encontraba en la ciudad y solicitaba a Moctezuma mapas del territorio, como ya hemos visto más arriba. El conquistador español era testigo de la festividad invitado por el Tlatoani, quien, al igual que otros tlatoque, utilizaban la parafernalia y teatralidad de los sacrificios humanos para intimidar a los gobernantes presentes de otros pueblos. El copista del mapa pudo haber obviado elementos del documento original o haberlos transformado en otros, como en el caso del ídolo de piedra. Esto nos lleva a preguntar si también, si es que el cartógrafo europeo pudo haber reinterpretado, por ejemplo, la fecha Secali, que es un ocaza, que marca el momento del sacrificio de Copil, y haberla convertido, y si ustedes se fijan en el mapa, lo rodean, ¿no es cierto?, muchas casas. Y haberla convertido en base a un centenar de casas que rodean el recinto del Templo Mayor en el mapa, o también los marcos temporales, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá. Esto es un marco temporal que es muy similar, y voy a tratar acá de, lamentablemente no se puede ver, pero acá, no sé si ustedes pueden seguirme con el puntero, probablemente tendría que esto hacer así, y así, acá. Si ustedes se fijan, estas marcas que están acá,
que es supuestamente esta especie de zoológico de Moctezuma, se parecen mucho a las marcas temporales que están acá. Entonces podría haberlo quizás reinterpretado el copista en Europa. Voy a volver ahora a pantalla completa. Entonces, dentro de la tradición cartográfica azteca podemos encontrar otros ejemplos en donde tiempo y espacio aparecen constantemente interconectados. En este sentido, tanto el mapa de Nuremberg del 24 como el folio 2R, el que están viendo a continuación, el folio 2R del Códice Mendoza, guardan muchas similitudes, lo que posibilita pensar que ambos artefactos semióticos tuvieron la función de mostrar la ciudad y contar su historia. El Códice Mendoza fue elaborado alrededor de 1541, 20 años después, por petición de la corona española en los tiempos de Carlos V. Su manufactura fue realizada por los antiguos tlacuilome, aunque bajo la supervisión de frailes españoles. En su imagen, tiempo y espacio se conjugan en el plano de la ciudad. Si observamos detenidamente, podemos notar que la ciudad se encuentra en una distribución cuatripartita, con un centro, a la manera quincunce, en un rectángulo azul, que en sus vértices cruza la ciudad creando cada cuarto. Por fuera de este rectángulo tenemos bloques con los signos de los años, partiendo por Ome, Cali, 2 casa, y contrario a las manecillas del reloj, ¿no es cierto?, yendo hacia abajo, terminando en Masclacli, Ome, Eyi, Acat, que es 13 casa. Bajo el cuadrante principal vemos 2 imágenes de conquista por parte de los Tenochcas. A la izquierda la caída de Colhuacán, y a la derecha la de Tenayucan. Ahora nuestra atención se pone en el centro del cuadrante, en donde vemos un águila posando en un nopal en alusión al augurio que lanza Huatlequetzi a Tenoch y que aparece en el memorial de Colhuacán. Porque nuestro Dios, cito, porque nuestro Dios Huitzilopochtli me dijo que allí germinaría el corazón de Copil y tú, Tenoch, irás a ver cómo allá ha brotado un nopal, que es el corazón de Copil, y sobre él está posada un águila que apresa entre sus garras y destroza una serpiente y la devora. Aquel nopal eres tú, Tenoch, y el águila que verás soy yo, y esa será nuestra gloria. Pues mientras dure el mundo, jamás se perderá la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Abajo del águila, el escudo, ¿no es cierto? Abajo del águila, el escudo y las flechas que representan al Altepet, y su alrededor los 9 fundadores del Altepet en cada cuadrante. Tal como vimos más arriba, la cartografía azteca tiene como patrón establecer un marco temporal exterior, las fechas, como también en el instante particular que se quiere resaltar, la fundación del Altepet. Al mismo tiempo observamos la estructuración espacial de Tenochtitlan rodeado por el lago Texcoco y con su división establecida por el dios tutelar. En otras palabras, lo que tenemos es una conjunción espacio-temporal. Para nuestro argumento, el folio 2R del Códice Mendoza marca una constante clara en la presentación indígena que se hace del Altepet y que también proyecta el mapa de Nuremberg del 24. Ambos establecen los cuadrantes del Altepet, el primero por medio de las marcas de los acueductos, ¿no es cierto? Y si ustedes logran ver acá va un acueducto de poniente a oriente y de sur a norte. Ambos establecen entonces cuadrantes del Altepet, el primero por medio de las marcas de los acueductos que dividen el espacio, el segundo a través del acueducto que va desde Chapultepec hasta el dique, de oeste a este, y un camino que va desde el Altepet de Churubusco y otro que se bifurca hacia el lago Xaltocan y Texcoco. Ambos también sitúan al Altepet rodeado uniformemente por el agua en una vista concéntrica. Si estos patrones se encuentran en diversas representaciones iconográficas del Altepet, cabe la posibilidad entonces de señalar que también la fundación de esta y su establecimiento temporal debía ser un elemento esencial por incluir. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Podemos hablar de un documento indígena cuyos elementos espaciotemporales relacionados con la fundación de la ciudad y otros momentos estuvieran incluidos y que posteriormente sirviesen de base a los cartógrafos europeos que lo incluyeron con las modificaciones necesarias a su arbitrio en la publicación de la segunda carta? Parece una idea muy plausible tomando en cuenta diversos factores. El primero es la clara alusión que hace Cortés en la segunda carta de relación sobre una petición hecha a Moctezuma para confeccionar paños que le pudiesen informar acerca de la geografía del lugar. Tal como hemos explicado más arriba, es muy probable que tal documento haya tenido información de momentos de México Tenochtitlan,
como lo muestran otros artefactos cartográficos solicitados por la corona a los indígenas. El mismo caso, ¿no es cierto?, del Códice Mendoza. Segundo, sabemos que ese mapa elaborado a petición de Cortés fue enviado por este, ya que la tercera carta de relación se menciona, y cito, y antes casi 2/3 de legua abrían una calzada como presa que está entre la Laguna Dulce y la Salada, según que por la figura de la ciudad de Temixtitan, que yo envié a vuestra majestad, se podrá haber visto. Y esto aparece en la tercera carta, ¿no es cierto? Con relación a este mapa nos queda pensar dos cosas. ¿Quién lo elaboró? ¿Un indígena o un español? Si tenemos que elegir, nos decantamos, como ya afirmamos más arriba, por una confección indígena. Y en segunda instancia, ¿tuvo el Tlacuilo la intención de crear un mapa que solo reflexionara sobre el espacio y no sobre el tiempo? Frente a esta pregunta, opinamos que esto no fue así, sosteniéndonos en la afirmación de Boone, quien señala que las historias cartográficas definen un territorio donde se enmarcará la historia de un grupo comunitario que reclama un territorio específico, destacando así un marco espacio-temporal de esta historia. Esto da para pensar que el Tlacuilo detrás del mapa intentaba mostrar tanto el lugar, México Tenochtitlan, como momentos excepcionales de su historia, siguiendo la idea cosmogónica de un espacio que no se puede concebir sin la idea de tiempo. En vista de lo anterior, hemos querido dar un paso más allá proponiendo una lectura distinta del mapa de México Tenochtitlan de 1524, destacando los elementos pictóricos acordes con eventos históricos del Altepet, los cuales pudieron ser recogidos por quien copió el mapa en Nuremberg sin entender la profundidad de ciertos elementos presentados. El sol en el equinoccio asomando en el templo mayor es, en este caso, una fuente muy especial y difícil de obviar en cualquier lectura del plano. Más aún se involucra una dimensión histórica importante dentro del Altepet. Lo mismo sucede con la imagen del ídolo de piedra, que desconcierta a cualquier europeo ávido de imágenes descarnadas, como lo hará Teodor de Brie en sus ilustraciones de la brevísima del Padre de las Casas. Estos elementos del marco histórico espacial pudieron sobrevivir a la mano del copista gracias a sus peculiaridades. Quizás existen otros más que aún sean desconocidos para nosotros. Finalmente, tomando en cuenta que la unión espacio-temporal es tan potente en la tradición náhuatl, como se ha observado en innumerables trabajos que han abordado un espectro tan amplio de documentos, desde códices, relatos, sitios arqueológicos y su relación con la astronomía, es difícil pensar que tal conjunción inherente al pensamiento náhuatl no haya quedado marcada de algún modo en el documento que apareció junto a la Carta de Cortés. Eso. Muchas gracias por su tiempo. Y no veo nada. Y le doy la palabra al moderador. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante presentación. Realmente yo, por lo menos que sé muy poco del tema, que impactado con la cantidad de conocimientos necesarios para poder interpretar algo de esto. Sí. Sí. Hay que meterse a muchas cosas. Hay muchas cosas. Me encantaría que pudieran interactuar, hacer preguntas, lo que ustedes quieran. Escuchamos gente pensando por lo menos. Sí. Ahí, se escucha un... Se escucha como alguien que hace... Sí, pero que está reflexionando sobre algo. Yo tengo una pregunta, Sí. así como para ver si alguien se anima después. Por supuesto, a mí lo que más me interesa es el lenguaje. Me interesó mucho lo que dijiste en un momento, Daniel, esta idea de que en una parte de tu presentación tú mencionaste 4 categorías, la de actantes, eventos, tiempo y otro más. Bueno, esas se supone que son los componentes básicos del lenguaje, Sí. con 1 o 2 más categorías, ¿no es cierto? Y me interesó mucho cuando dijiste que hay ciertos elementos que yo creo que son morfológicos, ¿no es cierto?, en los cuales se hace un sincretismo de tiempo y espacio, o sea que algo puede significar al mismo tiempo allá y más tarde, o no sé. Me gustaría que nos pudierais decir o hablar un poquito respecto a esto. Sí, a ver, no sé si morfológico. La idea acá es
era entender que, a ver, si lo quisiéramos poner, por ejemplo, con un mapa de la ciudad de La Serena, utilizando eventos, o sea, vamos localizando distintas partes del mapa, ¿no es cierto? Pero no queremos ser objetivos con el mapa, porque en esta época tampoco se quería ser objetivo. Esa idea no existe, ser científico. Entonces, en cada punto del mapa vamos poniendo eventos, quizás alguna batalla, y los vamos pintando, ¿no es cierto? Ponemos la imagen de una batalla, y después las consecuencias de esa imagen, de esa batalla en otra parte. Entonces, si ahí tú te fijas, se va uniendo espacio y tiempo, espacio e historias. Espacio e historias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando revisamos un mapa, siempre tenemos esta obsesión de ser objetivos, de que el mapa tiene que ser completamente objetivo. Y en el siglo XV, siglo XVI, eso todavía no existía. Eran mapas que eran de ruta, ¿no es cierto? Tenían caminos, no está estambre. Solo cuando yo tengo que llevar un barco de América a Europa sin que naufrague, es que se me hace súper imperioso que la navegación y la cartografía sea exacta y sea muy, muy objetiva. Ese es como el tema. Entonces, en ese sentido hay que poner el switch al analizar estos mapas viendo, ok, tiempo, espacio. Y sobre todo porque ambas construcciones para el pensamiento mexica, y esto es lo que habla harto León Portilla, ¿no es cierto?, es que no hay una diferencia entre las dos, entre tiempo y espacio. Y eso se ilustra súper bien en las historias cartográficas, porque tienes tiempo y tienes espacio siempre. Se ilustra también en el Códice Feyerabend-Mayer y por ejemplo, en tomar la hora del día. O sea, si no tenemos relojes, no tenemos nada, ¿no es cierto?, que nos pueda indicar un horario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a ocupar la geografía, ¿no es cierto?, para computar el tiempo. Entonces ahí espacio y tiempo se nos empiezan a hacer uno, se empiezan a confluir. Y yo creo que eso estaba muy ahí, dentro de la percepción mexica, ¿no es cierto?, de la época, y se traduce en estos mapas, ¿no es cierto? Daniel, sí. Sergio Vergara. Sergio, Estaba pensando, agradezco por supuesto tu participación y la, comillas, erudición. En todo caso, a mí me falta un poco de lectura semiótica en ese trabajo. A mí me gustaría pensar más bien en una especie de historia de las mentalidades. Sí. Cuando el copista de Nuremberg está haciendo tal cual una copia, está transcribiendo un texto en una forma, comillas, como de palimpsesto geográfico distante, pero es una suerte de palimpsesto. Está leyendo y cuando está leyendo está interpretando. Entonces la fase de la hermenéutica es la que a mí me interesa especialmente, a propósito también de otra relación que existe entre Latinoamérica y Alemania. Por ejemplo, cuando Humboldt, por ejemplo, atraca en La Habana y baja, visita la ciudad deslumbrado por el calor, por la fauna, por la flora, por los habitantes, pero le llama la atención algo, es Humboldt, o sea, tiene una estructura mental germana. Lo mismo que el sujeto que hizo la copia en Nuremberg. Te fijas que no es casual. Humboldt cataloga la ciudad como de diseño caótico, no es sistémico. Y entonces, después de mucho tiempo de investigaciones, lo que se logró determinar, cosa que Humboldt no podía leer, porque su estructura mental viene de la Germania antigua, es que los cubanos hicieron, los habaneros, construyeron la ciudad de tal manera, diríamos, sumamente coherente, que parece caótica. El problema es que es al contrario, los habaneros hicieron esa ciudad de tal manera que tenían que ir haciéndole el quite al sol. Claro. Entonces, ahí hay una lectura, hay una estructura mental. Caos para el germano, recuerda lo que decía Hegel, a los alemanes hay que darle un sistema, no importa cuál,
pero hay que darle un sistema. Perdón. Entonces, a mí me parece que allí hay una lectura posible también, ¿no? ¿Cómo interpreta? El copista de Nuremberg está leyendo otra cosa, o bien no puede leerlo sino de la manera como puede hacerlo. O sea, Claro. eso me llamaría la atención como una cuestión para discutir, digamos. Sí, sí, no, está súper buena, ¿cómo se llama? El comentario, porque he tratado de mirar mapas de la época, ¿no es cierto?, que se parezcan a México Tenochtitlan. Hay uno de Constantinopla, hay otro no me acuerdo si es como del Medio Oriente, que se parece, pero no hay uno que sea exactamente igual. Habría que ir viendo los islarios que son de Santa Cruz. El tema está en que a la época no hay, no hay mapas. Si los mapas, o sea, los mapas como los conocemos, como los vamos conociendo a la época y hoy en día no hay muchos, ¿no? Esa información generalmente se guarda por un tema estratégico. Se queman muchos mapas, se esconden, se destruyen, y en ese sentido es como bien extraño que apareciera el mapa de México Tenochtitlan. Básicamente aparece en la publicación de la segunda carta porque es muy... las cosas que dice Cortés son tan opulentas que llama la atención. O sea, si por un lado fue Cristóbal Colón, después el otro gran boom, ¿no es cierto?, en el proceso de expedicionario, ¿no es cierto?, fue Cortés. Entonces he tratado de ver otros mapas que aparezcan en la época, o sea, en el 24-25, que se parezcan y todavía no puedo encontrar. Que podría ayudar, ¿no es cierto?, a ver cómo el mindsetting, ¿no es cierto?, de los que se está teniendo en Nuremberg, y que también tiene Martin Plinio, ¿no es cierto?, y otros, tratan de ordenar esta ciudad. Sí, no, pero sí, ¿cómo se llama? Me parece un súper buen comentario. Y una buena pregunta para seguir indagando. Gracias, Daniel. ¿Sí? Gracias a ti, Sergio. Sí. Queridos teleauditores, si quieren hacer otra pregunta. Mar, ¿puedo hacer una? Sí, por favor, Marcela. Cuando Daniel afirma que no había mapas, me queda la duda, ¿a qué te refieres, Daniel? Porque de acuerdo a lo que yo conozco, mapas había y abundantemente, no solo cartográficos de ciudades, en la misma época de este que tú estás abordando, sino que también había mapas viales. De hecho, yo en particular he trabajado uno tardo antiguo, pero no entiendo bien a qué te refieres cuando dice que no hay, porque Sí. hay una larga tradición de viales, así como de autopistas. Por ejemplo, la tabla de Poyntinger, que es la que he trabajado, pero también hay cartografía de ciudades. De hecho, cuando yo veo esta, la que tú mostraste, que yo no la conocí, la encuentro preciosa, además estéticamente, y tu trabajo me parece muy rico en términos de ideas, pero me cabe la duda ahí, porque sí los hay. Sí, Entonces quizás te refieres a algo en particular que yo no lo alcanzo a percibir. Sí, a ver, lo que tenemos a la época son paisajes, ¿no es cierto? Estas vistas de águila, y también tenemos los ruteiros. Claro. Que eso es como pero estoy pensando en como toda la revolución que va a ser, siempre se me olvida el nombre, que se va a empezar a hacer, ¿no es cierto?, también con las relaciones geográficas de India. Y el islario se me va el nombre. Pero a lo que me refería es que hay una gran revolución en la época y que se va transformando, ¿no es cierto?, en lo que entendemos hoy en día como mapa. Que tiende a ser un poquito más objetivo, ¿no es cierto?, tiende a ser un poquito más científico. Ya, pero sí, yo lo que tengo entendido es que tenemos más ruteiros, más caminos, ¿no es cierto?, mapas que me indican caminos, más mapas que me indican un paisaje de una ciudad,
pero no tanto así como esta ciudad. Y me parece que después del 1500, entre el 1500 y 1550, es cuando empiezan a aparecer un poquito más, pero tendríamos que ir viendo, por ejemplo, entre 1400 y 1500. Si es que hay como esta idea de mapa, así como lo que acabamos de ver de México Tenochtitlan para una ciudad. Me parece que de eso no hay mucho hasta... podría empezar en 1480, 1490, con las expediciones, pero no sé ¿Sabes? si... Yo tengo la impresión de que donde yo siento la novedad, de acuerdo a lo que he revisado sin yo ser experta en mapas, solamente hablo desde la experiencia que tengo indagando sobre un mapa en particular, que es este que menciono, es que la tradición cartográfica es una larga tradición muy compleja que tiene sus raíces hasta el mundo mesopotámico. De hecho, si tú indagas, por ejemplo, de Roma antigua, hay mapas como este, pero donde yo sí veo novedad y que me parece eso muy interesante es en el hibridaje que se está generando. Este mapa responde a una lógica nueva. ¿Cuál es más o menos lo que yo intuyo? Es el mezclar las tradiciones que Europa tiene, que se han mezclado también, algunas que han cambiado, en fin, con aportes locales. Porque, por ejemplo, ese elemento que tú comentas al comienzo sobre la orientación de la plaza, que la ponen de una manera cuando en realidad era de otra respecto al oriente, es obviamente casi como una imposición, creo, proveniente de Europa, no de acá, digamos, del territorio mexicano, ¿ya? Sí. ¿Y por qué? Debe ser porque probablemente en las lógicas geográficas que traían, las ciudades debían tener cierta orientación, no esta nueva. Entonces, en estos mapas, estas como torpezas que me parecen súper motivadoras porque son como curiosas y que quizás no se van a prolongar mucho tiempo, tal vez en un tiempo más dentro de, ni siquiera pienso el siglo que viene, los próximos años, al poco tiempo de esta, tal vez hay reacomodaciones, no sé, ahí habría que hacer un seguimiento, pero yo ahí siento que hay una novedad. Estos mapas híbridos que están mezclando conceptualizaciones de distintos territorios, también creo como tú lo afirmas y fundamenta que aquí había una tradición local que el, llamémosle, copista del dibujo, recoge pero la acomoda. Y ahí sí siento que hay como completa novedad, por lo que te digo, Sí. en términos de lo que existía, incluso en este periodo, en este mismo periodo en Europa, hay mucha moda, por moda digo así tal y como la ropa, de cartografiar las ciudades, de idealizarlas, de volverlas a proponer. Entonces, si uno indaga, va a encontrar, pero no va a encontrar esto, que es No. esta mezcla tan curiosa. De hecho, ¿cómo se llama? Voy a mostrar así como rapidito. Acá, siempre lo... ¿dónde está esto? Voy a tratar de compartir este mapa. Se ve pésimo ahí, eso sí. Pero, a ver, este es el mapa. Un segundito. Para decir que esta mezcla, ¿no es cierto?, va a aparecer, va a aparecer mucho. Sobre todo, ¿cómo se llama? Va a aparecer mucho en las relaciones geográficas de India, de la Nueva España, perdón. Es algo que, por eso quiero mostrarle este mapa a ver si, a ver, ¿dónde está esto? Zoom, no sé si ustedes lo ven bien, que ¿cómo se llama? Algo que también estoy tratando de tomar un poquito más de información. Y si se fijan, ¿no es cierto? Esto es de una disputa de tierras. Y van apareciendo elementos indígenas, pero los elementos indígenas siempre son utilizados por los indígenas como herramientas estratégicas políticas dentro de, por ejemplo, en una solicitud de tierras, para, por ejemplo, decir que ¿cómo se llama? Que el territorio es mucho más antiguo que otros
que otros territorios, ¿no es cierto?, que otras comunidades, y por lo tanto queremos solicitar estos territorios antiguos. Siempre aparecían las mercedes de tierra. Entonces, si ustedes se fijan, si yo pongo acá, sale el topónimo de Coatepec, y es un elemento indígena. La manera de hacer los ríos acá es completamente indígena. La manera de hacer los caminos con las patitas es indígena, ¿no es cierto? Los árboles, esto es plena tradición indígena. Acá aparece otro Altepet, como habíamos visto con Colhuacán, que es indígena. Y esto es 1570, y es una solicitud de tierras. ¿Cómo se llama? Y las organizaciones, por ejemplo, de las capillas, también es indígena. Aparecen Cali, estas las casas, y se dibujan a la manera indígena, pero se hace la iglesia a la manera europea. Pero se organiza, ¿no es cierto?, las comunidades. Acá esto es una comunidad, esto es otra comunidad, esto es otra comunidad, esto es otra comunidad. Se organizan de manera indígena. Y eso está durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, e incluso durante el siglo XVIII, para pedir tierras, para reclamar tierras, se hacen mapas ficticios, como que si hubiesen sido indígenas. Entonces se ocupan ciertos elementos que parecen indígenas, pero con otras cosas que están desfasadas en el tiempo, y se va y se solicitan tierra. Entonces le llaman los... tiene un nombre especial que se utilizan siempre para los títulos primordiales. Entonces, esta tradición está constantemente. No sé si eso responde un poco la Sí, pregunta. sí, hiciera Sí. un comentario, Sí. porque creo que al final cuando uno ve temas nuevos, a mí me pareció muy interesante y te felicito por el tema, la curiosidad, más que Gracias. desde tu facultad se aproximen al tema, creo que es muy enriquecedor. Creo también que el despertar curiosidades de las propias investigaciones o de los temas que uno maneja son los que promueven esto que llamamos interdisciplinariedad, donde Sí. nadie tiene la completa verdad, sino que hay detalles que en realidad están entramados con otros. De hecho, te dejo la duda, te voy a escribir en el chat el nombre de este mapa que yo he estudiado, porque cuando lo veas en el web y a los demás que escuchan también, me disculpo de nuevo si no me ven, pero es que nada que ver que aparezca en pijama. Cuando busquen en el web este mapa, que es un mapa característico de la tardoantigüedad, te va a sorprender porque esto que estás mostrando ahora, hay muchas cosas en común, solo que el mapa que yo veo es un itinerario, un mapa rutero, como tú muy bien dices. No esto, y hay detalles diferentes. Por ejemplo, esto de las patitas lo encontré precioso, porque es algo muy característico de acá. Los mapas de la tradición antigua y medieval no traen ese elemento, traen otras cosas. Entonces, a la larga, todos nos enriquecemos. Yo con haber conocido esta experiencia, más los detalles, y quizás con este pequeño aporte que dejo para el conocimiento general, ya que al fin y al cabo estos temas, cuando uno los estudia, a veces quedan encerrados en la academia y nadie más los conoce. No, muchas gracias y espero Ahora lo mando. Sí. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Ha estado súper entretenido. Hemos disfrutado mucho de la presentación, yo por lo menos, de la presentación de Daniel. No sé si hay más comentarios, preguntas. Bueno, te agradecemos un millón, Daniel. Muchas gracias. Los dejo invitados la próxima semana en la misma hora y en el mismo canal. Los voy a dejar un ratito para quienes quieran copiar el link de la Marcela y después nos vamos de la reunión. Muchas gracias, que estén muy bien y muchas gracias por la presentación, Daniel. Súper buena la interacción. Muchas gracias a todos por venir. No, gracias a ustedes. Que estén, cuídense mucho. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias.